CNI, todo ojo lo verá. ¿Cómo es que existe tanta maldad en una sola persona? ¿Cómo es posible que una persona tenga tanto odio, rencor, envidia y desde su corazón solo emanen cosas malas? Uno dice, no puede ser porque hay gente tan mala en este mundo. Pues hay un principio del por qué el ser humano llegó a corromperse tanto. Dios le dio un mandato a Adán y él decide desobedecerlo, y desde el momento que decide desobedecerlo se corrompe, y desde ahí proviene el pecado, la maldad del ser humano. En Génesis capítulo 3, versículo 6 dice que la mujer quedó convencida después de haber conversado con la serpiente. La serpiente le dijo una verdad a media, que Dios les había prohibido comer de todos los frutos de los árboles. No, Dios no le prohibió de todos. Uno era del que no podían comer. La mujer le dice, no, sí podemos, pero no podemos de ese y tampoco tocarlo. La serpiente le dice que desde el momento que ellos lo coman, van a ser como Dios. Y por eso es que Dios se los estaba prohibiendo. La atracción, la seducción del pecado es atractiva hacia los ojos del ser humano. Dice, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. El ser humano deseó ser como Dios, tener esa sabiduría. Y por eso la mujer, convencida, seducida por lo que la serpiente astuta le había dicho, decide comer. Después dice, así que tomó del fruto y lo comió. La mujer solita. La serpiente no fue a cortar y le dijo, mira, aquí está, toma, come. No. Los versículos de Génesis 3 no dice que la serpiente lo haya hecho. La serpiente solo sedujo. Y fueron ellos los que decidieron desobedecer. Veamos más adelantito, siempre en el versículo 3 dice, después le dio un poco a su esposo que estaba con ella. Es decir, que Adán y Eva estaban juntos durante la conversación que tenía con la serpiente. Y él también comió. Adán decidió comer por sí mismo. La mujer le dio y él decidió desobedecer el mandato que Dios le había dado. Dios le había dado el mandato de no comer de ese árbol porque iban a morir desde el momento que lo comieran. Aquí vemos lo atractivo del pecado. Cómo la serpiente miente, diluye las verdades de Dios y se las presenta a todo ser humano como algo atractivo. Pero no es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Pero el ser humano, como no escucha la palabra de Dios, no se deja guiar por el Espíritu Santo, accede y se deja seducir. Aquí la mujer se dejó seducir. ¿Por qué? Porque lo prohibido tiene un valor, es atractivo, estéticamente es bello,
el pecado cuando se lo presenta a Satanás. Y también es irresistiblemente deseable. La mujer lo codició, lo deseó, pero no el fruto por sí mismo, sino lo que le iba a traer el fruto a su vida. Yo sé que cuando le ofrecen algo y es atractivo, hay posiblemente placer en ese momento, pero es momentáneo, es pasajero. Pasa ese placer y después vienen las consecuencias, y son consecuencias drásticas, grandes. Y aquí vemos una consecuencia, pero grandísima, que vino a perjudicar a toda la humanidad, o sea, a todos, porque por un hombre entró el pecado al mundo. Todos pecaron, sin excepción. Y por ese pecado el ser humano es pecador y tiene la tendencia a hacer lo malo, a lo desagradable delante de Dios, a hacer daño, a destruir al mismo ser humano y a destruir la creación tan hermosa que Dios nos ha dado. El ser humano decidió desobedecer, quería esa sabiduría y llegó la caída. Y aquí está la respuesta a los males que nos aquejan en el mundo. Hay un mundo ruidoso, con tantas cosas que usted escucha que hay, que las personas están haciendo, que hacen daño, que hieren, que lastiman, que dañan. ¿Y por qué lo hacen? Porque están lejos de Dios. El ser humano, y usted dirá, ¿por qué Dios lo permite? Porque Dios creó al ser humano con una libertad de decidir por nosotros mismos. Nosotros tenemos ese poder de decidir qué quiero hacer con mi vida. Dios le dio el mandato, no comas. El hombre decide desobedecer y comió. Es el hombre el que decide. Dios no nos tiene a nosotros como que fuéramos títeres. No somos nosotros un títeres que Dios nos está ahí manejando. No, Dios nos da la libertad que nosotros decidamos. Pero si yo decido que Dios dirija mi vida, es muy diferente. ¿Por qué? Porque Dios toma el control, el rumbo de mi vida, y cuando Dios toma el control, no hay equivocaciones en las decisiones y en las cosas que yo hago, porque Él está dirigiendo mi vida, pero es algo que yo lo busco, que yo decido. Dios quiere que todos los que creemos en Él le busquemos y nos dejemos guiar, nos dejemos dirigir por Él. Pero no, vienen las tentaciones. Satanás fue y tentó a ese primer matrimonio y accedió, y por eso vemos ahora corrupción en el ser humano. Hay tanta corrupción porque el ser humano quiere más, quiere más. Le invitan a ser parte de un motín de robarle al Estado, a la empresa, al negocio, al trabajo, en donde está, y no le alcanza. Comienza a robar poquito, luego no le alcanza, ve más. ¿Y por qué? Porque siente placer, encuentra que tiene dinero y puede salir con amigos, despilfarrar el dinero, lo derrocha y no le costó solamente tomar lo que no es suyo. Pero el final, las consecuencias es ir a la cárcel. ¿Dios lo perdona? Claro que sí. Dios perdona a todos, a todos. Dios nos perdona, pero las consecuencias de nuestros actos se pagan y a veces son duras, son drásticas en nuestra vida. Se arrepienten y qué bueno que se arrepientan, qué bueno
Qué bendición que haya arrepentimiento después de haber dirigido tan mal su vida o de haberse dejado seducir por otra mujer que no es su esposa. Tantas infidelidades, porque es atractivo. Al inicio usted ve atractiva la mujer o el hombre porque es para ambos el pecado. Pero después familias destruidas, hogares desintegrados porque accedió al pecado. A ese joven que lo invitaron a una cerveza, comenzó con sus cuates, 1, 2, 3 cervezas. La siguiente vez ya no era 3, ya era media docena, ya era 24. Y después destruyó su vida y termina con fallecer. Mueren. ¿Por qué? Porque el vicio al inicio fue atractivo, el compartir, el tomar, el estar ahí hablando, charlando, todo era risas y risas, pero al final fue destrucción. Entonces, así es porque vemos el pecado, así es como está el pecado del mundo. Por eso es que hay tanta corrupción, hay tanta maldad. Y no es que Dios lo esté permitiendo, simplemente el ser humano se corrompe y el ser humano decide hacerlo. Dios tiene el control de todo, claro que sí, Dios tiene el control, pero el ser humano decide destruir. ¿Y será que esa persona prospera? Sí, usted ve a muchos malos prosperar, pero al final Dios les va a pedir cuentas y se las van a tener que rendir a Dios. Entonces, este primer matrimonio, Adán y Eva, escuchan a la serpiente, se seducen por querer tener esa sabiduría y querer ser como Dios, querer tener potestad de sus propias decisiones, del conocimiento, de decidir qué hacer. Y solo descubrieron que estaban desnudos. ¿Sí? Cuando comieron, dice la Biblia que sus ojos se abrieron y sintieron vergüenza porque estaban desnudos. Antes no sintieron vergüenza. Después de comer ya vieron que no era correcto estar desnudos. Entonces, este primer matrimonio usurpa la prerrogativa divina, usurpa lo que solo le pertenece a Dios. La artimaña de la serpiente hace dudar a la mujer, come y le da al hombre. Escuchó, comió, más bien escuchó, codició, tomó y comió. Eso. Deje de escuchar, deje de ver y no tome todo lo que va a destruir su vida. ¿Por qué? Porque el escuchar lo que no le sabe usted desde el principio que no le conviene, porque la palabra de Dios se lo ha dicho, pero si usted sigue oyendo y escucha, va a codiciar, va a desear, va a cortar y va a comer de lo que Dios no quiere que usted haga con su propia vida en todas las áreas de la vida. Nosotros tomamos decisiones en todas nuestras áreas, en todo lo que hacemos día con día. Hay decisiones que tenemos que tomar, que esas decisiones sean correctas, que sepamos escuchar, leer, meditar en la palabra de Dios. Usted escucha a Dios cuando canta, cuando recuerda letra de las canciones cristianas con un mensaje que provienen de Dios. Cuando usted está orando, meditando, usted recuerda qué es lo que Dios quiere de nuestra vida. Tomemos el rumbo de nuestra vida. No paguemos las consecuencias como lo hizo Adán y Eva, que no murieron de manera instantánea, murieron físicamente muchos años después, pero
esa relación con Dios se terminó. No siga usted alejado de Dios. Venga a Jesús. Escuche, medite y siga la guía de Dios en su vida. Eso le va a traer grandes dividendos ahora. Le va a traer gran bendición hoy. El saber dirigir nuestra vida en los caminos de Dios, en su palabra, en meditarla y en hacer lo que Él nos dice que nosotros hagamos. El hombre decide desobedecer y se corrompe. Que usted y yo decidamos obedecer la palabra de Dios y tener una vida en bendición, no solo hoy, sino futura. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente segmento de Verdades Sencillas. Soy Orbe de Fuentes. Bendiciones.